tránsito de los 240, 14 nodos, pista 20, autorizado el despegue, notifica, liberando. Autorizado el despegue, notificamos, liberando. Muy bien, bienvenidos a un video más en este canal. Bueno familia, este video es el segundo con respecto al resumen mensual de mi proceso para poder seguir con mi carrera de PPA o piloto privado de aviación o de avión. Bueno familia, quería empezar este video comentándoles que hace muy poco acabo de rendir el segundo examen del módulo 2, ¿sí? O el segundo tercio de mi carrera. Me falta la última parte, ver navegación, ver, en sí el BOR y reglamentos, ¿no? Regulaciones. Con eso pues prácticamente estaría listo para poder, hacer mi chequeo con el instructor de la ANAC, con el inspector de la ANAC y dar mi prueba igualmente de la ANAC. Bien, lo primero que me gustaría comenzar recomendándoles de mi parte es para aquellas personas que están tanto en la primera parte como en la segunda, si ustedes necesitan o están en esa etapa en la cual requieren quitarse un poco el miedo a hablar, el miedo a subirse en el avión, empezar a volar o darse al menos el lujo de volar una semana entera sin parar, al menos yo diría unos 3 días que fue en mi caso. Bien, entiéndase que por perder el miedo no me refiero únicamente a si alguna persona tiene miedo a volar o le da pánico volar o se marea, porque hay algunos casos en los que compañeros pilotos pues pueden llegar a sufrir efectos de mareo o hiperventilación, etcétera, ¿no? Durante el vuelo, porque nosotros vemos maniobras que son como la pérdida, que son la pérdida de competencia, que es una pérdida en la cual una de las dos alas de la aeronave tiende a caer. Entonces, por experiencia personal les puedo decir que sí se siente un poco esa sensación de vacío que suele llegar a marear a algunas personas. Entonces, entiéndase eso y también que el miedo como tal, a lo mejor, o la inseguridad como tal, a hablar o estar con el instructor de vuelo. ¿Por qué? Porque en mi caso era como esa inseguridad de no saber si es que estoy haciendo las cosas bien, si es que de verdad estoy comunicando y estoy escuchando bien lo que me dice mi instructor, porque al mismo tiempo que el instructor te habla, tienes que ir haciendo las cosas, ¿sí? O por ejemplo, si es que tienes que comunicar, estás comunicando, el instructor deja de hablar y después de que terminas de comunicar, pues el instructor te dará la instrucción, te da un consejo, una recomendación, mientras tú estás enfocado en mantener actitud de vuelo, en mantener altitud también, en mantener velocidad, etcétera. Entonces, hay momentos, por ejemplo, en los cuales al subirnos a la aeronave, o en mi caso, cuando yo me subí a la aeronave, sentía algo de nervios, de pánico, no por subirme al avión como tal, sino por no saber si es que estoy preparado para el vuelo, a pesar de que repasé, a pesar de que vi los procedimientos, cómo los tengo que llevar a cabo, se sienten nervios como tal. Entonces, uno de los factores que me ayudó a mí a perder un poco ese miedo, un poco esa inseguridad, fue subirme 3 días seguidos. Me acuerdo que fue un martes, miércoles y un jueves, que estuve volando 3 días seguidos, después que fue mi examen. Y el primer día, como todos, como los que ya había tenido, tenía un poco, como digo, de esa inseguridad. Porque en tierra, pues también hay procedimientos, hay cosas que se deben de llevar, aparte de las listas de chequeo que se deben de hacer de la propia aeronave. Y el instructor, obviamente, porque nos está enseñando, nos está educando,
como pilotos, pues a cada rato de forma constante nos está chequeando, ¿no? Nos está corrigiendo. Entonces llega uno a sentir un poco de nerviosismo porque uno trata de cada vez mejorar, ¿no? Esa es la idea, cada vez mejorar. Entonces, si al menos me pasaba a mí, si me decían que algo estaba haciendo mal, me ponía un poco nervioso porque en mi mente me ponía a pensar muchas cosas. Bueno, primero que nada ¿por qué? O sea, que no me preparé bien para el vuelo, que no me preparé bien, que a lo mejor no leí algo y bueno, psicológicamente empiezas a pensar mucho y te pones nervioso. Desde ahí empiezas como que un poco, no a distraerte, pero empiezas a estar muy pensativo en todo lo que haces. Entonces a mí me ayudó estarme subiendo esos 3 días seguidos porque el primer día fue como les comento. El segundo, como ya había volado recién ayer, se me hizo un poco más fácil. ¿Por qué? Porque en mi cabeza yo sabía lo que me había pasado ayer. Entonces sabía las cosas que había cometido, mis errores. Por ejemplo, traté de calmarme un poco más mentalmente, no estar pensando mucho en todo y hacer las cosas directamente como es el procedimiento. Por ejemplo, en una pérdida, mirar o clarear el área, carb heat, quitar la potencia y bueno, si es una pérdida con potencia o sin potencia, bueno, y hacer los procedimientos como tal. Y no angustiarme tanto al tratar de pensar algo de cómo lo tengo que hacer, sino únicamente hacerlo como tal. Y me ayudó a calmarme un poco, a encontrar un poco mi paz mental, el haber volado así. Porque ya el tercer día fue como que perdí completamente ese nerviosismo y sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo tenía que hacer los procedimientos, porque también me ayudó que durante esos días estuvimos practicando los mismos procedimientos. Entonces me ayudó a perderle un poco ese nerviosismo. Entonces después de eso, a pesar de que me demoré unos 3 o 4 días en volver a volar, yo ya no sentía tanto esa angustia o ese nerviosismo, como les comento, cuando vuelves a subirte a la aeronave. Entonces te ayuda a acostumbrarte un poco mejor. Esto va a estar a discreción de cada uno. Puede que cada uno, pues algunas personas no sientan ese nerviosismo, puede que otras en cambio lo sienten incluso aún más. Pues es la forma en la que cada uno vamos avanzando, ¿no? Es como yo lo analizo, es como yo lo interpreto. Por otro lado, familia, pues bueno, otra de las cosas que les puedo decir con respecto a la materia, las personas que estén yendo a estudiar esta carrera y estén viendo la materia, hay un tema que es muy importante y me parece que sería remarcar algo muy obvio, que es la meteorología. El estudio de la meteorología es demasiado importante. Las personas que lo sepan, pues ya saben el por qué, valga la redundancia, pero las personas que no, pues es muy importante, ya que nosotros realizamos todas nuestras actividades ahí, y el perfecto conocimiento o el conocimiento, la experiencia con la meteorología nos va a ayudar a saber qué condiciones están en un determinado lugar, determinado momento, y cómo van a ir evolucionando la situación. Por ejemplo, hay los casos de frente frío, frente cálido, que puede llegar a pasar con la atmósfera estable, inestable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que si es que uno lo analiza de buena forma, si es que uno lo estudia bien, y más que nada también la experiencia que uno vaya adquiriendo, pues le ayudará a desarrollar mejor, cada vez mejor el vuelo. Bien, recalco esto, ¿por qué? Porque hay cosas en la meteorología que cambian de un país a otro. Por ejemplo, no son tan grandes los cambios como tal, pero sí es importante remarcarlo.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me encuentro actualmente en Argentina y estábamos viendo con mi instructora tanto ciclones, anticiclones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo del efecto Coriolis, que es dado por la rotación de la Tierra. Entonces, al lanzar un objeto tiene una leve desviación hacia algún lado, ya es izquierda o derecha. Entonces, todas estas cosas que les comento van a desarrollarse de forma distinta en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. En algunos casos son cosas muy simples, digamos, por así decirlo, por tratar de simplificarlo un poco. Entonces es algo que tengo que mencionarles, es algo que tengo que comentarles, porque bueno, por ejemplo, esto no nos va a afectar mucho en el caso de un PPA, de un piloto privado de avión, porque vamos a estar haciendo vuelos, en pocas palabras, para nosotros mismos, vuelos de corta duración y vuelos visuales. Entonces nosotros no nos vemos tan afectados por eso. Obviamente es tenerlo en cuenta, es muy importante tenerlo en cuenta para la planificación de vuelo, pero no va mucho más allá. Que para un piloto, por ejemplo, de aerolínea, tripulante de línea aérea, que por ejemplo viaje de Ecuador o viaje de Argentina a España, a Francia, entonces una vez se pasa la línea ecuatorial del hemisferio sur al hemisferio norte, los efectos atmosféricos o los efectos relacionados con la humedad, la presión, la temperatura pueden llegar a afectar a la aeronave de una forma completamente diferente. Entonces, por eso se los menciono, es muy importante tenerlo en cuenta. Esta materia que, estos temas, estas teorías se ven mucho más a fondo en la comercial, cuando nosotros buscamos hacer la habilitación de conseguir la licencia de piloto comercial como tal. Eso, familia, eso, quería comentarles, quería decirles que por el momento pues estoy bien, estoy continuando. En mi último examen igual saqué más de 90 puntos. Si es que puedo conseguir la foto, pues por aquí se los he de estar dejando. Y eso, familia, eso, también, con respecto a lo de mi cuaderno, a los apuntes que les había estado mencionando que he estado haciendo, con respecto a eso, pues la verdad les digo que me ha servido bastante hacer esos apuntes. ¿Por qué? Porque en retrospectiva, a mí actualmente me ha permitido ver cómo ha sido mi proceso en el cual he ido avanzando. ¿Sí? Anotar los errores que cometí la clase pasada, así se vuelvan a repetir. ¿Por qué? Porque es como una nota mental en mi cabeza al menos comentándoles en mi caso, ¿no? De las cosas que estoy fallando, tengo que poner más atención, porque si algo se repite más de una vez, no estoy poniendo la atención necesaria. Entonces trato de esforzarme para la siguiente hora de vuelo, eliminar completamente ese error. Obviamente no es fácil, seguimos cometiendo a veces esos mismos errores, pero lo importante es mejorarlo, lo importante es hacer lo posible por mejorar y por eliminar ese error. Entonces eso, familia, son cositas, como les digo, que anotando en un cuaderno, al menos es mi tip, mi recomendación, pues me han ayudado a ver, que el vuelo anterior, qué me fue mal, o qué tengo que corregir, o en qué tengo que poner atención. Entonces vamos de poco a poco eliminando esos pequeños errores. Ahora último, pues ya hice mi vuelo solo y estoy feliz porque siento que todo me fue bastante bien. Eso, familia, eso, igualmente hay cosas como las emergencias en el vuelo, las emergencias en despegues, los briefings, comunicaciones, todo esto que, puedo decir con certeza que ya las puedo realizar. Entonces eso, familia, eso es lo que quería comentarles, es lo que quería darles a entender.
considero que hay cositas también que sí, como les había dicho en los primeros videos, hay cositas en las cuales, aunque nosotros vengamos ya aprendiendo, aunque nosotros sean cositas que sepamos, cuando lleguemos a la escuela, en pocas palabras, asumir que no sabemos nada, porque a la final la aviación todavía no es en sí una carrera como tal en la que se tenga sitios seguros donde se consiga un 100% de información como tal. No quiero decir que esté mala información que algunos canales estén dando, para nada. Hay canales excelentes como Mundo Aeronáutico, que tiene la materia de meteorología, que tiene materia de instrumentos, que es parte de lo que me ayudó a mí cuando yo vi instrumentos acá, porque me ayudó a complementar los conceptos, tanto algo un poco más como el Mundo Aeronáutico, que yo vi que era un poco más completo, digamos así, que acá. ¿Por qué? Porque no es una materia que se estudia tan a profundidad como qué mecanismos mueven la aguja, qué mecanismos como que transforman la medición de la presión en la altitud o en el bariómetro. Entonces, esas son cosas que se ven más en la carrera de comercial, ¿no? En la parte comercial. Entonces, complementar estas dos cosas, digamos la materia de aquí como los videos, me ayudó un poco a entender mejor, a ubicarme mejor. Entonces, es por eso les digo, familia, cuando llegamos acá o algún lugar nuevo, ¿no? O alguna escuela de vuelo, lo recomendable, una recomendación que me dio a mí mi instructora, bueno, tanto Macarena, Lucía, es que tenemos que, así sepamos, así hayamos revisado materia, tenemos que empezar desde cero. ¿Por qué? Porque hay cosas que están mezcladas, ¿no? Tanto de la parte comercial como de la parte privada. Hay otras cosas que, como digo, no están completamente complementados los conocimientos y no hay mucha información de algunas cosas. Por ejemplo, cómo se corrige cómo se mantiene el centro de pista, el eje de pista en un aterrizaje con viento cruzado, un despegue con viento cruzado. Hay muchas cosas como estas, ¿no? Pero bueno, familia, eso les puedo decir. Otra cosa que les puedo recomendar yo es que, como les decía en el video del CMA, cuando yo estuve haciendo el CMA, el Certificado Médico Aeronáutico, es la aviación siempre va a tener algo de inglés, siempre, o al menos en su gran mayoría. Entonces, la gran mayoría de aviones que se fabrican o se han fabricado y están operativos actualmente, desde las aeronaves Cessna de entrenamiento hasta los Airbus 350, hasta los Airbus 380, Boeing 787, los manuales de operación de las aeronaves están en inglés. Están completamente en inglés, y considero, al menos por lo que estoy mi experiencia adquiriendo, considero importante que de poco a poco vayan tratando de estudiar inglés. Estudiar el inglés no quiere decir que por poco, si es que ustedes no saben inglés, no pueden entrar a estudiar aviación. No, pero se les va a dificultar. Porque nosotros, bueno, en mi caso tenemos nosotros que aprendernos este libro, este manual. Si se dan cuenta, aquí tiene Pilots Operating Handbook, ¿sí? O el POH de la aeronave. En este libro van a estar todas las especificaciones de la aeronave. Y si se dan cuenta, está en inglés. Y son cosas que nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Miren, aquí tenemos una de las tablas de rendimiento y está la explicación en inglés.
Por ejemplo, acá tenemos, déjenme les encuentro. Miren, por ejemplo, aquí está Power Plant Limitations, o las limitaciones, en pocas palabras, del motor. Aquí está la temperatura máxima, la presión máxima que puede soportar, tanto la mínima y las máximas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros, por ejemplo, cuando estamos en el avión, tenemos una parte en la checklist que nosotros, cuando ya encendemos la aeronave, tenemos un apartado que dice Engines Instruments y Check. Entonces, ¿qué tenemos que chequear? Los instrumentos del motor, pero ¿qué tenemos que chequear? Que la presión y temperatura estén dentro de los parámetros que están aquí especificados, ¿sí? Por ejemplo, Maximum Engine Speed. Esto se da en revoluciones por minuto. Por ejemplo, 2750 revoluciones por minuto es lo que puede alcanzar el tacómetro, ¿sí? La velocidad, digamos, la potencia que puede entregar el motor. Entonces, tenemos esto, tenemos cosas como el modelo, el fabricante del motor, tenemos todo este tipo de cosas. Aparte, también tenemos las velocidades de operación de la aeronave. Tenemos la VNO, VA, VFE, y tenemos incluso hasta ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos volando en turbulencia, tenemos una velocidad que se llama velocidad de turbulencia, para que esta no se vea afectada la aeronave estructuralmente. Entonces, son cositas que están aquí en el libro y necesitamos saber, porque son cosas que son muy aparte, si se dan cuenta, de la materia que está aquí, que está en esta parte, ¿sí? Es muy diferente de la materia que está aquí. Todo esto es cómo nosotros vamos a aprender meteorología, la aerodinámica de la aeronave, ¿sí? Aquí está, la aerodinámica. Aquí, está lo de las pérdidas, barrenas, factores de carga, todo, los sistemas. Entonces, es algo muy distinto a la materia que nos dan a las especificaciones de la aeronave. Entonces, es algo que yo les recomendaría. Si, como les dije en ese video, todavía ustedes no pueden comenzar como tal con el estudio directo de la carrera, pues les recomendaría dar esos pequeños pasitos, como aprender de poco a poco el inglés, como les dije, a tratar de mantener su cuerpo bien, en una buena forma, para el certificado médico, cositas así de poco a poco que les vaya permitiendo o les vaya a facilitar en un futuro, pues cumplir con esta carrera, ¿no? Pero bueno, familia, esas son una de las pequeñas recomendaciones que yo les podría dar. Vamos a continuar con esto. En tal caso, tal vez el próximo video que les pueda traer de esta sección les pueda dar unas mejores recomendaciones o más recomendaciones con respecto a esto, porque también está el tema del simulador de vuelo. El simulador de vuelo que tiene la escuela es completamente como, lo han visto. Si no lo han visto, pues les voy a dejar una imagen acá. De las escuelas que tienen simuladores de vuelo en sus propias escuelas, tienen adaptadas cabinas similares a las de las aeronaves que poseen, para que los estudiantes puedan hacer prácticas. ¿Prácticas de qué? En mi caso, yo que estoy viendo lo del VOR, ¿sí? O lo del VOR, entonces puedo practicar en el simulador con un instructor de simulador que me permita conocer el instrumento, que me permita practicar con él, y al mismo tiempo yo ese conocimiento plasmarlo en la vida real una vez que yo ya me suba a la aeronave y necesite, por ejemplo, dar mi posición en radiales, dar mi posición,
cambiar de cuadrante, que tenga que desviarme, que tenga que hacer un sinfín de cosas, ¿no? Entonces eso es algo también importante. Pero bueno, yo en tal caso por el momento estoy ganando esa experiencia para poder compartírsela en los próximos videos. En tal caso, familia, muchas gracias por haberse quedado hasta este momento del video. Espero que les haya gustado, espero que esto les esté sirviendo a ustedes para que tengan una guía, una base de cómo poder cumplir esta carrera, ¿no? De cierta forma, qué tienen que saber o qué necesitan saber para ir de poco a poco avanzando, cumpliendo sus sueños. Yo puedo decir que es algo bonito lo que estoy viviendo. Créanme que jamás me imaginé estar aquí, y mucho menos una sensación, no puedo describir una sensación más hermosa que puede haber que la de realizar por primera vez el vuelo solo. Es hermoso porque no solo por primera vez tienes el mando completo de una aeronave. Obviamente no es un vuelo completo como tal, como una travesía o como una navegación, pero al realizar tú un circuito, un pequeño circuito, despegue, inicial, básica, final y un aterrizaje o parada total, pues por primera vez estamos tomando el control de una aeronave, y es nuestro camino, es nuestro paso para continuar avanzando, es nuestra motivación para continuar avanzando. Entonces, las personas que ya lo hayan vivido sabrán a lo que me refiero, sabrán la sensación a la que me refiero, y en tal caso pues me gustaría dejarles con estas pequeñas imágenes, ¿no? Tanto de las cosas pues que he podido hacer, como es el vuelo solo, y con un pequeño festival aeronáutico que va a haber aquí en donde yo me estoy quedando. Espero que lo disfruten, familia, es para ustedes, por ustedes, porque yo sé que no muchas personas pueden darse, al menos por el momento, el lujo de tal vez ir a un festival aeronáutico, pero espero que les guste. Se los voy a dejar para que disfruten de algunos de los mejores momentos del festival aeronáutico. Y yo, por el momento, sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.